Hola amigos, estamos hoy en este episodio hermoso del doctor Juan Diego. El doctor Juan Diego Acosta es médico hospitalario de la unidad cardiovascular y de nuestro servicio del Hospital San Rafael de Tunja y hoy nos va a hablar de las generalidades del trasplante cardíaco. Cardiotips Podcast. Bueno, doctor Juan Diego, muchas gracias por participar en nuestro podcast y el escenario es todo suyo. Muchas gracias, doctor Conta, por esa introducción. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de este tema de trasplante cardíaco. Quiero pues resaltar que pues esta charla va a estar dirigida tanto para los pacientes que puede que se encuentren en una lista de espera de trasplante, como también sus familiares, así como personal en formación, médicos y pues también residentes. Sin más preámbulo, pues bueno, comenzar diciendo y resaltar que pues el 6 de junio es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, para tenerlo en cuenta. Para mencionar algunos aspectos históricos de manera muy puntual, comenzaremos con en 1905, Alexis Carrel y Charles Gautier, quienes realizan el primer trasplante cardíaco en la Universidad de Chicago, que se llevó a cabo fue en 2 caninos. Posteriormente, Richard Lover pasan 55 años en el 1960, quien comenta que pues ya hay experimentos exitosos de trasplante cardíaco. Y ya Christian Barnard fue quien realiza el primer trasplante cardíaco en humanos, que fue en 1967, y se llevó a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Pues a partir de este año empieza a haber bastantes, pero al principio no teníamos una tasa de éxito muy favorable, ya que pues la tasa de supervivencia a los 5 años era inferior al 40%. Posterior a esto, en el 71, Philip Capes, que fue un investigador británico, junto con Margaret Bellingham, desarrollan una técnica para la interpretación de biopsias endomiocárdicas transvenosas, lo cual pues esto digamos que mejoraba un poco lo que era la supervivencia de los pacientes, ya que disminuía el rechazo del injerto cardíaco. Ya en el 80 se introduce la práctica lo que es la ciclosporina, y en el 84 inicia la terapia triple farmacológica, en la que se incluye la ciclosporina, los corticosteroides y la aciatropina, cuyo objetivo principal de esto fue retrasar el rechazo agudo temprano del trasplante inicialmente. Posteriormente, el rechazo crónico ya se manifiesta principalmente como una aterosclerosis del injerto y se convierte en el principal obstáculo del trasplante, ya que pues ese era el que representaba una mayor morbimortalidad a largo plazo. Eso en cuanto a, digamos, los aspectos históricos más puntuales sobre lo que es esta temática de trasplante cardíaco. Ahora, para hablar de las principales indicaciones y lo que lleva a los pacientes a ser candidatos para un trasplante cardíaco, inicialmente tenemos las miocardiopatías idiopáticas e isquémicas, las cuales representaban un 45% de los diagnósticos de los receptores de los pacientes que iban a ser llevados a un trasplante cardíaco. Y los diagnósticos restantes iban a consistir en enfermedades valvulares y congénitas. Resaltan que los pacientes que iban a ser llevados a trasplante cardíaco de base tenían una falla cardíaca, y esta falla cardíaca tenía una clase funcional entre 3 y 4, según la New York Heart Association, y esta era refractaria al manejo médico. También resaltan algunos pacientes que tenían alguna isquemia intratable que no se podía ser llevada a una revascularización quirúrgica, así como otros que también presentaban arritmias ventriculares que eran intratables y refractarias a las terapias convencionales. Las tasas de supervivencia de los pacientes era más favorable en los pacientes jóvenes, así como los pediátricos. Y bueno, la estadística en Estados Unidos de la supervivencia para trasplantes, bueno, para ser llevado un paciente a trasplante cardíaco es necesario pues realizar una serie de paraclínicos en donde se incluía pues estudios imagenológicos completos, incluyendo radiografía, ecocardiograma, también estudios eléctricos cardíacos, Holter de ritmo. También está indicado realizar cateterismo tanto derecho e izquierdo, biopsia endomiocárdica, también medir el consumo de oxígeno durante el ejercicio, un perfil oncológico, un Doppler carotídeo, serología para las enfermedades infecciosas, asimismo tipificación del antígeno leucocitario humano, detección de anticuerpos reactivos de panel y una recolección de orina en 24 horas, siempre para mirar el aclaramiento de creatinina y las proteínas totales que el paciente iba a tener. Los pacientes también tenían algunas contraindicaciones para el trasplante cardíaco, pero pues existen 3 tipos de contraindicaciones: las que van a ser relativas, temporales y las que van a ser absolutas.
Dentro de las relativas tenemos que tenga una edad mayor a 70 años, que esté cursando con una miocarditis activa o que tenga un fallo del injerto debido a un rechazo agudo temprano de un trasplante. Dentro de las contraindicaciones temporales tenemos que el paciente esté cursando con una infección activa, una enfermedad ulcerosa péptica activa, una diverticulitis, embolia pulmonar o también embolia cerebral reciente, o que esté cursando con una colelitiasis asintomática. Y entre las contraindicaciones absolutas está pues las pruebas cruzadas positivas, la hipertensión pulmonar irreversible, que el paciente esté cursando con algún proceso de malignidad, una enfermedad cerebrovascular, disfunción renal irreversible, disfunción hepática irreversible, EPOC restrictivo grave, enfermedades sistemáticas coexistentes, diabetes mellitus con órgano blanco diana, una obesidad mórbida, asimismo consumo de bien sea tabaco, sustancias psicoactivas, enolismo crónico y la mala adherencia con la farmacológica con las patologías de base. Eran lo que principalmente rechazaba a los pacientes. Tan pronto los pacientes aplicaban y superaban pues estos filtros, tanto los paraclínicos en orden como también no tenían ninguna de las contraindicaciones previamente mencionadas, el paciente ingresa a una lista de espera. Debe ser controlado por un equipo multidisciplinar en el centro de trasplantes. Generalmente las clínicas aquí en Colombia suelen tener como sus equipos directamente y se cargan de hacer, digamos, su control periódico mientras el paciente está en esta lista y mientras llega el donante. La rehabilitación cardíaca es muy importante en este punto, ya que pues es necesario llevar al paciente en las mejores condiciones para el procedimiento quirúrgico. Inclusive se realizan también algunos procedimientos previos a la intervención, como lo que son la inserción de los balones de contrapulsación intraaórticos, los cuales buscan darle una asistencia circulatoria. Eso es aproximadamente durante 2 o 3 semanas previos a realizar el trasplante cardíaco, ya que esto generalmente es aplicable en los pacientes que cursan con alguna miocardiopatía isquémica. En caso de los pacientes que están cursando con una insuficiencia ventricular refractaria, en ellos sí puede estar indicado lo que es un dispositivo de asistencia ventricular, bien sea izquierda o derecha. Ya para comenzar a hablar de la gestión y la selección de los donantes, bueno, ellos también deben cumplir con algunos prerequisitos para poder ser aptos. Esto traducido en sus criterios de exclusión va a ser que el paciente no esté cursando con algún tipo de neoplasia con potencial metastásico, que no esté cursando con un proceso séptico o una endocarditis, que no esté cursando con una enfermedad coronaria importante o una cardiopatía que acorte la expectativa de vida y que tenga una función ventricular deficiente. Son los parámetros que también van a excluir este tipo de pacientes para ser donantes. Para este proceso va a haber 2 pilares importantes. Uno, que va a ser evitar la transmisión de las enfermedades del donante al receptor y pues garantizar o proveer que el órgano que va a ser trasplantado funcione de la mejor manera. Lo ideal es que el donante tenga menos de 55 años y que tampoco pues vaya a tener algún tipo de un antecedente de un traumatismo torácico o una enfermedad cardíaca como ya lo habíamos mencionado previamente, ni que haya de pronto cursado con algún episodio de hipoxemia prolongada, ni tampoco de hipotensión. Con ellos pues también se les debe realizar sus pruebas de electrocardiograma, de ecocardiograma, que tienen que ser normales. Asimismo, procurar que los factores de riesgo para una enfermedad coronaria pues sean los menores posibles y pues en caso de ser posible que tengan una angiografía coronaria que sea normal. Asimismo, pues las serologías todas deben ser negativas. Bueno, para hablar, digamos, de esta sección en la que se realiza la asignación de órganos, inicialmente, pues vamos a hablar de lo que es la red UNOS, que esa es pues la red de Estados Unidos, la cual pues está a cargo de realizar la asignación de los corazones y pues digamos esto lo realiza con su lista de espera y también pues realizando todos los cruces de compatibilidad entre los pacientes. Ellos lo que realizan es el uso de la hipotermia y la cariopelgía, así como utilizan también varias soluciones de conservación para mantener el órgano de una manera pues funcional. Dice que pues, el corazón se mantiene aproximadamente entre 4 y 8 grados centígrados para reducir esa tasa de metabolismo miocárdico. Además, se almacena también en solución salina fría
junto con otras variedades de soluciones de mantenimiento, de conservación. Otro dato adicional es que también incluyen lo que son los aditivos antioxidantes, que esto ayuda a prevenir las lesiones por reperfusión cuando pues digamos ya es implantado el órgano. Además hablan de un tiempo límite que va a estar dentro de las 4 a las 6 horas antes de que pues empiece a generar cambios isquémicos, ya que pues entre más horas se lleva a cabo este procedimiento, digamos esta preparación solo del órgano, esta transmisión del órgano, pues va a estar relacionado con disminuir la supervivencia del receptor en este caso. Bueno, ahora para hablar algunos aspectos, realmente no va a ser muy enfático en la técnica operatoria, pero sí de pronto en mencionar como lo más importante que debe ser llevado a cabo durante, bien sea cuando el paciente se le va a realizar la extracción del injerto cardíaco, el paciente a nivel preoperatorio y en el posoperatorio, que como sabemos pues debe ser en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular. Entonces, para hablar de lo inicial que se hace para la obtención del injerto cardíaco, ya en el paciente se realiza pues la esternotomía, se abre el pericardio, se suspenden como tal sus bordes, se inspecciona el corazón, se tiene que descartar de una manera visual que tenga algún traumatismo, que de pronto pues esté cursando con alguna alteración en su contractibilidad también, valorando pues la calidad de la contractibilidad ventricular. También se palpan las arterias coronarias para descartar cualquier enfermedad arterial oclusiva y como tal la aorta ascendente se separa de la arteria pulmonar. Acá la vena cava superior también se debe movilizar de una manera circunferencial hasta la vena ácigos y se rodea con 2 suturas. La cava inferior también se moviliza y se rodea también con una asa vascular. El paciente se le debe administrar por vía endovenosa al menos 300 unidades de heparina por kilogramo de peso. Se inserta la aguja de carioplejía en la aorta ascendente, se interrumpe el retorno venoso dividiendo la cava superior. Después la cava inferior se divide a nivel del diafragma, se amputa como tal digamos una porción de la orejuela auricular izquierda, se pinza la aorta ascendente y se administran ahí 2 litros de carioplejía fría a través de la aorta ascendente. Se vierte inmediatamente en hielo granizado en el espacio pericárdico para proporcionar un enfriamiento tópico. Una vez se logra el paro completo y se ha administrado toda la carioplejía, se retira el hielo, se dividen como tal las venas pulmonares a ras del pericardio, la aorta también se secciona lo más distal posible, generalmente refieren un punto anatómico que es donde nace la arteria innominada, y la arteria pulmonar se secciona en su bifurcación. Luego pues el corazón se coloca en un recipiente que esté lleno de solución salina fría o algún tipo de solución de conservación y se conserva en una hielera pues con suficiente hielo. Lo ideal es que pues como veníamos hablando pues este injerto se lleva al receptor entre 4, o sea máximo hasta las 6 horas posteriores a su extracción, ya que pues ya los tiempos de isquemia empiezan a generar un impacto desde aproximadamente las 4 primeras horas, disminuyendo, como ya habíamos hablado, la supervivencia del receptor. En cuanto a el procedimiento que va a ser llevado a cabo en el receptor, ellos también tienen que tener una previa paralización completa. Se realiza pues la canulación bicava con lazos cavas y también con la cánula aórtica estándar. La cava superior se canula lo suficientemente alto para poder facilitar una adecuada anastomosis. Luego se coloca el receptor en derivación cardiopulmonar total y se coloca una pinza aórtica cruzada a través de la aorta ascendente. Cuando ya se realizan estas anastomosis bicava, los manguitos del receptor se forman en un nivel de la vena cava superior e inferior después de que se desarrolle el surco interauricular para poder facilitar la escisión de la aurícula derecha. Por lo general, la aurícula derecha nativa va a estar abierta y la atriotomía derecha se va a extender superiormente recortando el apéndice auricular derecho. La atriotomía derecha la vamos a extender inferiormente hacia el seno coronario y cada gran vaso se va a dividir por encima de sus válvulas semilunares. La carectomía se continúa como tal abriendo el techo de la aurícula izquierda, se identifican las venas pulmonares izquierdas y la atriotomía izquierda continúa a lo largo del surco auriculoventricular. Y el saco pericárdico también se empieza a irrigar con solución salina fría para eliminar todos los tipos de residuos. Ya en cuanto a la implantación del injerto del donante,
después de la extracción del corazón del donante de su recipiente, se separan la aorta y las arterias pulmonares. La arteria pulmonar del donante se secciona a nivel de su bifurcación, y la aorta del donante también se va a seccionar proximal al nacimiento de la arteria innominada. Se tienen que identificar las venas pulmonares, se conectan de forma cruzada y posteriormente se secciona adecuadamente el manguito auricular izquierdo. Después se debe inspeccionar la válvula mitral y la implantación comienza con la anastomosis de la auricular izquierda. El corazón del donante se tiene que envolver en una esponja de solución salina fría y posteriormente los manguitos auriculares izquierdos del donante y el receptor se tienen que empezar a anastomosar de extremo a extremo. Y justo antes de que se complete la línea de sutura de la aurícula izquierda debe ser llenada con solución salina fría. Y para realizar las anastomosis bicava, inicialmente la cava inferior se realiza de manera de extremo terminal, después de la cava superior también de manera extremo terminal, y finalmente la anastomosis de la arteria pulmonar principal y la aorta se realizan de manera término-terminal con suturas continuas. Se debe tener mucho cuidado en dar la forma a las arterias pulmonares y dar la longitud adecuada, ya que se tiene que evitar que estas giren sobre su propio eje, porque si esto llega a pasar podría causar una insuficiencia cardíaca en el posoperatorio. El calentamiento del paciente debe iniciar tan pronto se realice la anastomosis también de los grandes vasos, y antes de soltar el pisamiento aórtico se debe garantizar que haya una adecuada desariación. Una vez se suelta el pisamiento aórtico, en estas unidades, como para mencionar algunas de las salvedades que se deben tener, es las mediciones constantes de las presiones arteriales sistémicas, de las arterias pulmonares, las presiones venosas centrales, el gasto cardíaco, índices cardíacos, la producción de orina, saturación venosa de oxígeno. Asimismo controlan la producción del tubo torácico, parámetros de coagulación, niveles seriados de hemoglobina, ya que en caso de estos ser inferiores a 9 debe realizarse una transfusión de glóbulos rojos concentrados. Y ya el gasto urinario hace la salvedad que tiene que ser superior a 30 mililitros hora. La presión arterial sistémica tiene que ser superior a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media tiene que ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Se tiene que tener una presión venosa central entre 5 y 18 milímetros de mercurio y la presión de la arteria pulmonar tiene que ser menor o igual a un tercio de la presión arterial sistémica. Durante esta instancia hay que tener mucho cuidado con lo que es el fracaso del injerto, ya que va a ser la principal causa de mortalidad dentro de los primeros 30 días y es responsable aproximadamente del 39% de las muertes. Después de este periodo del fracaso del injerto es lo más probable de una lesión crónica dado por un rechazo mediado por los anticuerpos o por una valvulopatía del injerto cardíaco. El rechazo agudo ahora es una causa de mortalidad poco común y solo va a ser responsable de un 11% de las muertes por trasplante cardíaco. Después del primer año, las principales causas de mortalidad por este trasplante suelen ser también atribuidas a procesos infecciosos. Esto como para tener en cuenta en cuanto a sus cuidados posoperatorios. Ya para terminar, para hablar de lo que es la calidad de vida de los pacientes, que es muy interesante, que fue llevado a cabo en el Centro de Trasplantes de la Universidad de Vanderbilt, en el que se incluyeron 371 pacientes. Realmente no solo fueron de trasplante cardíaco, pero voy a agregar las cifras más exactamente de esta índole. Y se utilizó una herramienta para el seguimiento de su estado funcional de Karnofsky. Esto se hizo tanto a los 3, a los 6 meses y después de una manera anual. Esta herramienta es una escala en la que se puntúa de 0 a 100 la rehabilitación funcional de los pacientes que sobrevivían. Ya que, y representaban los siguientes: de 80 a 100 eran los pacientes que ya tenían una capacidad de realizar, de ejercer su vida normal; de 50 a 70 las que podían atender la mayoría de sus necesidades personales, pero en algunas requerían alguna asistencia; y de 0 a 40 eran los pacientes que no podían cuidar de sí mismos y que necesitaban alguna atención hospitalaria o crónica. Los pacientes, tanto que fueron llevados a trasplante cardíaco como pulmonar, tuvieron el peor desempeño fisiológico antes del trasplante y lograron unas mejoras bastante favorables después del procedimiento quirúrgico. Los pacientes que fueron llevados a trasplante cardíaco mejoraron a los 6 meses de 76 en la puntuación y de 82, según la puntuación que estamos hablando, a los 2 años.
Esto pues digamos en cuanto a este estudio específico de pacientes con trasplante cardíaco. Actualmente pues ahí digamos es una brecha muy amplia de investigación, sobre todo en lo que se centra en la inmunomodulación de este tipo de pacientes. Y pues eso es como todo lo que de pronto queríamos mencionarles a través de este podcast. Espero que pues haya sido de el agrado de los oyentes, y cualquier cosa pues estamos atentos a resolver dudas, las que quieran realizar, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por este espacio. Muchas gracias, doctor Juan Diego, por todo lo que nos acaba de exponer, presentar de una forma muy puntual, clara, concisa. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.